Bueno, mis amados hermanos, buenos días. Nuevamente estamos aquí dando alabanza y gloria a Dios. Yo pienso que el día de Acción de Gracias no se ha terminado porque Acción de Gracias es todos los días de nuestra vida. Solamente el hecho de poder respirar, de levantarnos con salud, con vida, con esperanza, ya eso es más que bendición. Sí, hermanos, que los invitamos a que sigamos toda nuestra vida en Acción de Gracias. Cada vez que nos levantemos, la primera palabra es para el Señor, dándole gracias por su misericordia, por su bondad, por la providencia, por la provisión. Bueno, tantas cosas que hay que agradecerle a Dios que nos da diariamente. Vamos a tocar un tema que muchos se cuestionan y yo pienso que hoy tenemos la respuesta. Todos sabemos que Dios nos promete bendiciones, nos promete, en la Biblia está llena de promesas de bendiciones, pero podemos ver que lo que Dios prometió es muy diferente lo que el pueblo alcanza, lo que Dios prometió y lo que el pueblo alcanzó. En otras palabras, es muy diferente o hay una gran diferencia entre lo que Dios promete y lo que el pueblo alcanza. Porque Dios, si vemos la palabra, Dios tiene infinidad de promesas, bendiciones, pero muchas de esas, la mayoría de esas, el pueblo no las alcanza, el pueblo no las disfruta, no las obtiene, no las puede ver. Entonces podemos ver, hermanos, que a través de la Biblia, Dios nos ha anunciado el plan de salvación y las bendiciones que tiene para su pueblo son más de 3.573 que están en la palabra de Dios. Si tiene tiempito, pues coger la Biblia y buscarla, subrayarla, hacer un circulito, y va a encontrar que hay más de 3.573 promesas en la palabra de Dios, en la Biblia. Dios tiene para nosotros promesas de bendición para su pueblo, pero hermano, necesitamos aprender cómo apropiarnos de ellas, porque es muy diferente saber que están ahí, pero otra cosa es cómo nos apropiamos de ellas. Es como si a ti te dan, por decir algo, una ofrenda o un regalo y te dan un cheque en blanco y firmado. Tú tienes que llenarlo e ir al banco a cobrarlo, porque nada te sirve el cheque en blanco firmado y guardarlo en tu cartera, de nada te sirve. Así es la palabra de Dios. Tiene muchas bendiciones, muchas promesas de bendición para nosotros, para el pueblo que le ama, que le cree, que le bendice. Pero necesitamos aprender nosotros cómo vamos a apropiarnos de estas bendiciones. Entonces, la palabra promesa es una proclama, es un anuncio de nuestro Señor, Redentor y Salvador, así como de bendiciones para su pueblo. O sea, es una promesa, un anuncio. Él proclama que hay bendiciones para su pueblo. La promesa de Dios comienza con un anuncio o una declaración hecha solamente por Él. O sea, las promesas que en la palabra de Dios son hechas por Él, son proclamaciones, son bendiciones que tiene para su pueblo. Entonces, es importante en este tema que recalquemos que hay una promesa en la Biblia que abarca todos los temas y, y ese plan de salvación. La promesa que la principal promesa que hay en la palabra de Dios es el plan de salvación y alrededor de esta promesa se abarcan todos los demás bendiciones que tiene el Señor para su pueblo. Vemos que de ellas se derivan las demás promesas. Digamos, Hebreos 6, 13 y 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, hermano, podemos ver que la palabra de Dios habla mucho de las promesas, de las bendiciones, y siempre nos enfoca, siempre nos lleva a entender que el Señor es un Dios de promesas, de bendiciones, pero que Él no falla, que es lo que promete, siempre lo va a cumplir. Dice el versículo 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Muchas veces nosotros no alcanzamos las promesas de Dios, las bendiciones, primeramente porque no sabemos cómo buscarlas
Segundo, porque no las buscamos y aparte porque tenemos paciencia. Queremos que la promesa, que la bendición nos llegue ya en el tiempo que yo tengo predestinado, en el tiempo que yo tengo para recibirla, porque si se me pasa un día o un minuto, ya llegó tarde. Dice la palabra de Dios, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, las promesas, según la Biblia, comienzan con una declaración de Dios que se extiende a los planes futuros. O sea, es una declaración de Dios que nos da para los planes futuros, para el presente y para el futuro. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que es una promesa de Dios que se extiende para todos nuestros planes en el presente y para el futuro. Pero no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones del mundo que creen en Él. Eso es importante. Las bendiciones y las promesas en la palabra de Dios no solamente son para el pueblo de Israel, no solamente son para los israelitas, es para todas las naciones, pero para todas las naciones del mundo que creen en Él, que tienen fe, tienen su fe puesta en el Señor, que andan en obediencia en la palabra del Señor, que andan en santidad en la palabra de Dios. Anteriormente, hermanos, los judíos pensaban que las promesas eran solo para ellos. Ellos pensaban que solamente todo lo que la palabra de Dios hablaba como promesa de bendiciones era solamente para el pueblo judío, porque era el pueblo escogido de Dios, porque era el pueblo que el Señor tenía en su promesa. Pero la palabra de Dios establece que son para todo el pueblo. La promesa de Dios en la Biblia tiene como único núcleo central, son bendecir a sus hijos, darle dones, talentos y las bendiciones para que disfruten. Miremos por lo menos solamente tres para darnos cuenta de la idea del poder de cada promesa de Dios. El Señor nos promete en su palabra y le prometió al pueblo de Israel y nos promete a ti y a mí como iglesia, como seres humanos, como creyentes, como de Dios, como cristianos, como quieras llamarte. Él te promete que será tu Dios. Dice, y Él sería su Dios. Entonces, ¿toman la magnitud de esa promesa? Cuando nosotros vemos que Él es nuestro Dios, no alcanzamos humanamente, hermanos, a mirar el poder o el mensaje de esta promesa. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda promesa es que Israel sería su pueblo. Y la iglesia de hoy en día somos el Israel espiritual del pueblo de Dios. Y la tercera es que Dios morará en medio de su pueblo. Con esas tres promesas, hermanos, podemos ver el poder de lo que el Señor nos está brindando, dando, obsequiando, para que nosotros verdaderamente nos interesemos a buscar, para que verdaderamente nosotros nos preocupemos y entendamos que lo que el Señor nos está dando no es cualquier cosa, es una promesa que puede cambiar la vida de cualquier persona. Una promesa de bendición que puede cambiar cualquier hogar. Una promesa de bendición que puede cambiar cualquier país, cualquier nación del mundo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces miramos lo que sucede a nuestro alrededor y lo que está sucediendo en nuestras vidas y nos damos cuenta que verdaderamente no hemos recibido ni hemos visto cumplidas muchas de las promesas que Dios en su palabra para nosotros, ¿verdad? Miramos a nuestro mismo, pero el Señor ha prometido tantas cosas, pero yo no las veo ni he entendido por qué no están en mis manos. Y la palabra de Dios nos habla que hay muchas palabras, muchas promesas de bendición. Y cuando nos encontramos en ese momento de ver que las bendiciones como que pasan por el frente de nosotros, pero nosotros no las vemos, inmediatamente buscamos un culpable. Inmediatamente dijimos, bueno, aquí pasa algo, pero como siempre pensamos, es que Dios no cumple, es que Dios me ha incumplido. Dios no cumple con sus promesas. O Dios se olvidó de mí, o Dios está muy ocupado. Y seguimos, hermanos, buscando culpables y excusas para mirar por qué no podemos nosotros disfrutar ni obtener las promesas. En otras palabras, se nos olvida algo muy importante que necesitamos recordar siempre, y es que su palabra nos enseña en 2 Corintios, en 2 Corintios 1:20, nos dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Cuando nos dicen que todas las promesas de Dios es el sí y el amén, nos está diciendo, hermanos, que cuando Dios promete, Dios cumple. Que lo que Dios ha hablado, eso se cumple. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos mirar que la Biblia nos enseña que Dios tiene un historial perfecto en cumplir sus promesas. Si tú vas a mirar en la palabra de Dios, no vas a encontrar que Dios incumplió una promesa, que Dios falla la promesa, sino vemos que el historial de Dios, el background del Señor es un cumplimiento. Él cumple con sus promesas. Y enumerando algunos ejemplos de los muchos que encontramos en la palabra de Dios para nosotros tener más o menos una base, vemos que en la palabra de Dios, Él le cumplió a Abraham y a Sara la promesa de tener un heredero en la avanzada de ellos. Vemos que el Señor le cumplió a Abraham y a Sara a pesar de la esterilidad de Sara. Fue una promesa que Dios hizo y una promesa que cumplió. También podemos ver el cumplimiento de la promesa a los israelitas de alcanzar ¿qué? La tierra prometida. El Señor les prometió que los sacaría de la esclavitud y los llevaría a poseer la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y vemos que exactamente esa promesa se alcanzó. Ellos alcanzaron la tierra prometida. Y como si fuera poco, la promesa del rey David. ¿Sabe cuál fue la promesa del rey David? La promesa del rey David fue que el rey de reyes vendría de su linaje. Esa fue una promesa que le hizo el Señor al rey David, que el rey de reyes vendría del linaje de David. Y la está viendo cumplida, ¿verdad? Una promesa que ya se cumplió. Entonces, esto, hermano, nos confronta y nos lleva a examinarnos a nosotros ante su palabra. Nos confronta a ti y a mí, o nos debe confrontar, y necesitamos ir a examinarnos interiormente, examinar nuestro corazón ante la palabra de Dios, ya así como nos dice número 23:19. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Ahí necesitamos, hermanos, hacer un pare y verdaderamente pensar, escudriñar nuestro corazón. Verdaderamente vemos que la palabra de Dios nos está confrontando a una realidad que estamos viviendo. Si tú y yo no hemos recibido las bendiciones o las promesas de Dios, no es porque Dios mienta, ni porque Dios incumpla, ni porque se ha olvidado, ni porque está ocupado. Debemos entender lo que la palabra de Dios dice, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Yo quiero preguntarte a ti el día de hoy, ¿hay algo que el Señor haya prometido en su palabra que no se haya cumplido en tu vida? ¿Hay algo que tú has pedido a Dios de corazón, con sinceridad y de acuerdo a su voluntad, que no se haya cumplido en tu vida? Yo pienso que no, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Entonces, al examinarnos nosotros, nos damos cuenta que verdaderamente el problema o la causa no es Dios. Verdaderamente el problema o la raíz del problema o la causa de que nosotros no disfrutamos, ni entendamos, ni podamos ver las bendiciones, ni las promesas en nuestra vida, no es Dios, sino es que el problema o la causa somos nosotros los hombres. Somos tú y yo la causa, el problema por el cual las bendiciones o las promesas de Dios no llegan a nuestra vida. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque como estamos nosotros hablando, nuestra vida tiene que estar basada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para nosotros todo donde basamos nuestra vida y nuestro cumplimiento. Entonces, la palabra de Dios, hay una condición que pasamos por alto. La palabra de Dios nos da una condición y muchas veces nosotros la ignoramos o nos hacemos locos y pasamos por alto. Pero esa condición que está ahí, hermanos, es esencial para alcanzar las promesas de Dios. Y esta condición fue la que el Señor mismo estableció. Y esta condición está muy clara en su palabra, en la Biblia. Y nosotros la hemos leído muchas veces. Y yo sé que la hemos leído y leído, pero no la colocamos en práctica. Entonces, esta condición de cual estamos hablando, que el Señor mismo la estableció en su palabra,
La encontramos en el libro de Deuteronomios 28, del 1 al 14. Pero hoy vamos a leer apenas los 3 primeros versículos para que tengamos una base. Dios hizo un pacto de bendición con Israel y este pacto está vigente para nosotros hoy y siempre va a estar vigente, porque la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios fue escrita para los antepasados, para nosotros y para nuestras generaciones venideras. No podemos decir, no, es que eso fue para los del Antiguo Testamento. No, la palabra de Dios es vigente todavía en nuestra vida y siempre lo será. Leamos los 2 primeros versículos de Deuteronomio 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, está muy clara, ¿verdad? Esta condición, esta palabra, este mandato, el Señor la colocó en la Biblia. Y lo que repito, la hemos leído, la hemos estudiado, la hemos de pronto hasta repetido muchas veces. Pero necesitamos no solamente hacer eso, necesitamos colocarla en práctica en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, entender que la palabra de Dios es el sí y el amén. Y yo quiero repetir nuevamente lo que dice Deuteronomio 28, capítulo 1 y 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, pero ¿para qué la vamos a oír? Atentamente. Vamos a oírla atentamente, ¿para qué? Para guardarla y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces, no solamente es escucharla, ay, qué bonita palabra, qué bonito salmo, qué bonito proverbio, qué bonita palabra de esperanza. Es un mensaje que nos alienta, pero no solamente es para alentarnos y darnos esperanza, sino es para que nosotros la guardemos y la pongamos por obra, que todos los mandamientos que están escritos, que todos los preceptos que están escritos en la palabra de Dios, la coloquemos por obra, porque dice, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y sigue diciendo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si tú sigues ahí para abajo del Deuteronomio 28, vas a encontrar la lista completa de las bendiciones. Que benditos en la entrada, la salida, en el campo, en la ciudad, todas las bendiciones, hermano. Pero lo importante de esto es que dice que si nosotros lo oímos atentamente y guardamos esas palabras y ponemos por obra los mandamientos, dice que todas esas bendiciones que están en la palabra de Dios, todas esas promesas que el Señor ha hecho a su pueblo, esas bendiciones nos alcanzarán. Mucha gente dice, no, es que me voy para tal país porque allá está la bendición de Dios. O me quedo aquí, no. Dice que te bendecirán. Para donde tú vayas, a donde quieras correr, allá te alcanzarán y te bendecirán. Pero si oyeres la voz de Jehová tu Dios, tú no puedes ir a buscar tu bendición solamente porque tu corazón te lo dice. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios, las bendiciones nos alcanzarán a donde sea, en el desierto, en la ciudad, en el campo, donde sea, nos van a alcanzar. Entonces, este pacto que vemos artica, este pacto de bendición, este pacto que el Señor hizo con su pueblo, tiene 3 condiciones. La primera condición es escuchar su voz. Dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces, el Señor promete bendecir a Israel, pero esta bendición demanda la obediencia a su pueblo. Esta bendición que el Señor nos está colocando en nuestras manos, esta promesa de bendición, para que nosotros podamos recibirla, demanda la obediencia del pueblo.
La Biblia nos dice que si Israel escucha diligentemente la voz de Jehová y si ponen por obra sus mandamientos, Jehová promete enaltecer la nación sobre todas las naciones de la tierra. La palabra de Dios hemos dicho que es muy clara, muy sencilla, la entiende hasta un niño. Nosotros los hombres somos los que la complicamos, la enredamos y queremos sacar teologías y armar cualquier cosa alrededor de ella. Pero nos está diciendo simplemente que Él demanda obediencia para ti y para mí como iglesia. Él demanda obediencia. Señor conoce. Entonces decíamos que el Señor demanda obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recoger las bendiciones que da. El Señor prometió a Israel que iban a enaltecer, que iba a ser la nación sobre otras naciones, le prometió la tierra prometida, pero lamentablemente ya todos sabemos que Israel tuvo que esperar ¿cuántos años? 40 años, ¿verdad? Tuvo que andar por el desierto, vagando y para arriba y para abajo, 40 años para entrar a la tierra prometida. El pueblo escogido por Dios tuvo que esperar 40 años para recibir y para comenzar a disfrutar de las promesas del Señor. El pueblo de la alianza peregrinó durante 40 años. Hermanos, y la primera generación que salió de la esclavitud no entró a poseer la bendición. Estas personas no entraron en la tierra prometida porque nunca aprendieron a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Y así nos pasa a nosotros hoy en día. Muchas personas vienen a este mundo y pasan desapercibidos y nunca van a escuchar, ni van a recibir, ni van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque nunca han tenido el tiempo, ni han tenido el lugar, ni el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y si no la escuchan, menos la obedecen. Por eso encontramos hoy en día mucha gente en la calle desesperanzados. Pero ¿cuál Dios? Si es que Dios a mí no me ha hecho nada. Dios no me sirve para nada. Dios será el Dios de otras personas. ¿Por qué? Porque no han aprendido o no han querido escuchar la voz de Dios. Y nosotros no somos especiales en escuchar la voz de Dios. El Señor solamente necesita un corazón dispuesto para poder hablar. Un corazón dispuesto para colocar la semilla. Entonces, cuando nosotros vemos que no han llegado a un mes de salir de la esclavitud de Egipto, llegaron al monte Sinaí, ¿se acuerdan? Para recibir los mandamientos del Señor, ¿verdad? Ellos sabían que Dios era un Dios celoso y que Dios no aprobaba la idolatría, pero tan pronto Moisés se apartó de ellos, ¿estos qué hicieron? Un becerro de oro. Comenzaron a alabarlo y a decir, este es el Dios que nos ha librado de la esclavitud, este es el Dios que nos va a guiar de ahora en adelante. Hebreos 3, 7, 9 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años deseas tú ver la provisión, las promesas, las bendiciones de Dios? ¿Quieres esperar 40 años? ¿O quieres pasar otra generación y ni siquiera poder experimentar la misericordia de Dios en nuestra vida? Hermanos, hoy en día muchos no alcanzan la misericordia de Dios y las promesas de Dios simplemente porque no escuchan y al no escuchar, lógicamente no obedecen su palabra. ¿Cuánta gente vemos hoy en día por el mundo vagando y viviendo su vida loca sin sacar el mínimo tiempo ni el deseo? ¿Para qué? Para escuchar su palabra. Esa alabanza que cantamos hoy decía que estoy perdido sin ti. Claro, el que está sin Dios está perdido. Los que se apartan del Señor se pierden. Los que no escuchan la voz se pierden.
Es lógico, si yo estoy indicando a ustedes, mire, cojan por aquí, lleguen a tal parte y volteen, salgan a la esquina y cojan a la derecha, no se van a perder. Pero si en un momentico cortamos la comunicación, uno se pierde. Hoy en día estamos muy acostumbrados al famoso GPS y lo colocamos en la dirección y seguimos. Pero desafortunadamente que haya una falla en el sistema y se va la señal y estamos en medio del camino, quedamos perdidos. No sabemos para dónde coger. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz, porque no escuchamos la dirección. Y eso pasa hoy en día en este mundo actual. Hermano, yo pienso que uno de los tiempos donde menos se escucha la voz de Dios es ahora. Este es uno de los tiempos donde hay más ruido, donde hay más distracción, donde hay más locura para que la gente no escuche la palabra de Dios. Y por eso Hebreos 3, 7, 9 nos dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Ignoran que por medio de ella la palabra de Dios nos advierte que el pecado no es el camino, que el pecado es un camino de muerte y que solamente a través de Cristo nosotros encontramos la vida eterna. Pero lamentablemente muchos ignoran. Lamentablemente muchos desean coger el camino que quieran porque lo ven un camino amplio, un camino próspero. Y Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derechos para el hombre, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, como iglesia, como seres espirituales que somos, como creyentes, como cristianos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que por medio del Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos enseñe. Porque nuestra vida tiene un propósito y el propósito está en el Señor. Pero si tú te desvías 5 grados a la izquierda o a la derecha, se perdió del camino. Necesitamos, hermanos, pedirle a Dios que nos hable diariamente. No podemos perder la comunicación con Dios. Necesitamos escuchar su voz. La segunda condición es que la obediencia. Necesitamos entender que la obediencia a su palabra es determinante para ver cumplidas todas sus promesas que en la palabra de Dios nos habla. Todas las promesas que la Biblia nos enseña, nos muestra, necesitamos nosotros entender que la obediencia es un factor determinante para verlas cumplidas. Si nosotros no obedecemos los mandamientos ni la palabra de Dios, no vamos a poder recibir bendiciones. Porque prácticamente, de otra manera, la bendición es un premio que estamos recibiendo sin merecerlo, pero necesitamos, hermanos, comenzar a andar en obediencia. Entonces nos conocemos los mandamientos, pero no nos lo sabemos, no los practicamos. Necesitamos andar en obediencia. Acordémonos que 1 Samuel, capítulo 15, del 22-23, nos muestra, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios que Saúl, el rey Saúl, fue desechado como rey de Israel. ¿Por qué? Por su desobediencia. Desobedeció la palabra del Señor y fue desechado como rey. 1 Samuel 15, 22, 23 nos dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión. Como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Hermanos, dice que es mejor que la obediencia.
Es mejor que 1000 palabras. Es mejor que 1000 promesas que hagamos. Es mejor la obediencia. Es mejor obedecer que sacrificar. Mucha gente dice, no, me voy a sacrificar el domingo e ir a la iglesia. No, no se sacrifique. Dios no necesita sacrificios tuyos ni míos. Es obediencia. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, cuando tú no obedeces al Señor, estás en rebelión. Y está diciendo que esa rebelión es como pecado de adivinación. Como ídolos, idolatría es la obstinación. Y dice, por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te rechazará para que no seas tu rey. Por cuanto nosotros estamos hoy, hermanos, rechazando la palabra de Jehová, Él también nos va a rechazar como hijos. Tengamos en cuenta, hermanos, que una promesa hecha por nuestro Dios es una promesa cumplida. Pon eso en tu mente y en tu corazón. Una promesa hecha por Dios es una promesa cumplida. Porque la mayor promesa de Dios para nuestras vidas es Él mismo en nuestro corazón. Esa es la mayor promesa para ti y para mí en nuestras vidas. Que Él esté en nuestro corazón. Y eso es lo que Él ha prometido. Y si tú aceptas andar en obediencia y en santidad, vas a comenzar a ver que Él verdaderamente está en tu corazón. La Biblia también nos enseña, hermanos, que la tribu de Leví, Dios se entregó a sí mismo como su heredad. Vemos nosotros en Deuteronomios que se hizo la repartición de las heredades, la heredad para su pueblo. Pero la tribu de Leví, Dios se entregó a sí mismo como su heredad. Y el libro de Deuteronomios nos muestra, nos enseña la distribución. Deuteronomios 10:9 dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová es tu Dios, le dijo. Hermanos, qué mejor heredad para ti y para mí que nuestro Dios. ¿De qué nos sirve heredar hoy 10 millones de dólares? ¿De qué nos sirve heredar hoy un imperio si no está Dios en nuestro corazón? Entonces, la mejor heredad para nosotros es que Él esté en nuestras vidas, hermanos, que Él esté en nuestras vidas. Como hijos de Dios, Dios es nuestra mayor heredad. Es lo mayor que nosotros podemos tener, lo mayor que podemos desear es la heredad, tener a Dios con nosotros, nuestro corazón. Pero tengamos en cuenta que para que esto suceda, para que Dios sea nuestra heredad, hay algo que nos corresponde a nosotros hacer como herederos de sus promesas. Necesitamos hacer algo para que heredemos esa promesa tan grande, que Dios sea nuestra heredad. Y volvemos nuevamente a la palabra de Dios, que es la que nos da la guía, nos enseña. Vemos que la palabra de Dios en Deuteronomios 10, capítulo 10, versículos 2 al 13, nos está dando el método o lo que necesitamos nosotros hacer para que recibamos la heredad de Dios en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 12 al 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Esa palabra prosperidad a muchos nos llama la atención, ¿verdad? Pero muchos queremos tener la prosperidad simplemente porque me la merezco. Pero dice la palabra de Dios, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres recibir promesas de Dios? Simplemente practica Deuteronomio 10, 12, 13.
Teme a Jehová tu Dios con temor santo. Necesitamos temer a Jehová nuestro Dios, cosa que hoy en el día es lo que más se perdió. Hoy no hay temor a Dios. Hoy no hay temor a Jehová. Teme a Jehová tu Dios para que andes en todos tus caminos y que lo amemos y le sirvamos a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y que guardemos sus mandamientos. Hermanos, nuevamente nos está repitiendo lo mismo, de otra manera. Nos está mostrando, enseñando, hablando de diferentes maneras, pero todas nos llevan siempre a eso mismo, a la obediencia, a escuchar su voz, a colocar en práctica los mandamientos, a creer en sus estatutos. Tengamos en cuenta que hay cosas que solo Dios puede hacer y que Dios permite, ¿verdad? Pero hay otras que dependen de nosotros. Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Hay cosas que solamente Dios permite y que Dios hace. Pero hay otras cosas que tú y yo necesitamos hacer, cosas que dependen de nosotros. Deuteronomios 11:8 nos dice: guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seas fortalecido y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis. ¿Para qué? Para tomarla. Hermanos, Dios hace su parte. Dios cumple su parte. Dios cumple sus promesas. Dios bendice a su pueblo. Pero nosotros necesitamos, hermanos, colocar nuestra parte, hacer nuestro trabajo. ¿Cuál trabajo? Deuteronomios 11:8 nos dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos. ¿Y para qué más? Para que entremos. ¿Y para qué más? Para que poseamos la tierra, la cual pasáis. ¿Para qué? Para tomarla. ¿Cuántas bendiciones, cuántas respuestas estás esperando tú del Señor el día de hoy? Pero la gran pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para recibirlas? ¿Qué estamos haciendo nosotros para recibirlas? ¿Simplemente estamos sentados esperando que nos lleguen del cielo? ¿Simplemente estamos diciendo y proclamando porque tú me prometiste, tú lo vas a hacer? No, Dios lo va a hacer, Dios lo cumple, porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Y la palabra de Dios es el sí y el amén. Pero Él necesita que tú y yo hagamos el trabajo que nos corresponde. Él necesita que tú y yo comencemos a andar en santidad, en obediencia, que escuchemos la voz del Señor, que estemos conectados con el Señor. Por eso nos dice: guardad pues todos los mandamientos, no uno, sino todos. No me está diciendo guarden mandamiento que más les sea cómodo, no, guardad todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Si no saben cuáles son mandamientos, en la palabra de Dios los podemos encontrar. ¿Para qué lo vamos a guardar? ¿Para qué? Para que estamos fortalecidos. ¿En dónde? En la tentación, en la debilidad, en el problema, en la situación, en la frustración, vamos a ser fortalecidos. Y para que entremos y poseamos la tierra, la cual pasaremos, ¿para qué? Para poseerla. No solamente entremos, sino que vayamos a qué? A poseerla. Porque es muy diferente entrar a poseer. Yo quiero preguntar, ¿hasta el momento está clara la enseñanza del Señor? ¿Hasta el momento hemos entendido lo que el Señor nos está hablando? ¿Hasta el momento nosotros podemos ver, discernir lo que el Señor está pidiéndote a ti y a mí y a su iglesia? ¿Hemos entendido hasta el momento cuál es nuestra responsabilidad? Hemos podido ver a través de lo que hemos estudiado de quién es el problema, de Dios o del hombre. ¿Por qué las promesas no se cumplen y la medida no recibimos? No es porque Dios sea irresponsable y no cumpla, sino porque nosotros no estamos haciendo nuestro verdadero trabajo. La tercera condición que nos habla, y vuelve y nos repite, debemos de guardar sus mandamientos.
No debemos olvidarnos, hermanos, que la fe, el amor y la obediencia son las puertas que abren el camino, lo que nos conduce a una comunión más íntima con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para conocerle y de esa manera nosotros podemos recibir y disfrutar todas las promesas. Voy a repetir esto para que lo entendamos. No podemos olvidar, tú y yo no podemos olvidar que la fe, el amor y la obediencia son las que abren el camino. La fe, el amor y la obediencia a Dios son las puertas que abren el camino. Es las puertas que nos conducen a una comunión más íntima con el Padre, a una comunión más íntima con su Hijo Jesucristo. Y de esta manera nosotros vamos a conocerle. Y de esta manera vamos a recibir. Y de esta manera vamos a poder disfrutar todas sus promesas, sus bendiciones. De otra manera, no. Solamente por medio del amor, la obediencia y la fe en Dios es que podemos comenzar nosotros a caminar en sus bendiciones y sus promesas. Si miramos el libro de Juan, capítulo 14, encontramos estas palabras que dice el apóstol. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, de otra manera nos vuelve a repetir, nos enseña, nos insiste, nos quiere como que metamos en nuestra mente, en nuestro cerebro, lo que él nos está diciendo. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, y ahí volvemos nosotros a confrontarnos, nos confronta su palabra. Yo amo a Dios. Claro, yo amo a Dios. Todo el mundo dice eso. Pero dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Guardamos los mandamientos? ¿Tenemos los mandamientos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es tenerlos en la Biblia y guardarlos en la mesita de noche, no, es tenerlos en nuestro corazón, y colocarlos en práctica. ¿Para qué? Para cuando necesitamos, hermanos, en el momento de la tentación, en el momento del pecado, la palabra de Dios fluya en nosotros y hacernos alejarnos de cualquier pecado. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta Dios con nosotros? Cuando tú escuchas las respuestas. ¿Cómo se manifiesta Dios ante nosotros? Cuando tú recibes lo que estás esperando por parte del Señor. Cuando ves que verdaderamente Dios te ha escuchado. Cuando ves que realmente el consejo de Dios es guiarte por el camino que Él tiene para nosotros. Pero lamentablemente hoy en día hay muchas personas que piensan equivocadamente, hermanos, que es posible disfrutar de una comunión y una relación personal con Dios y a su vez recibir todas las promesas de Dios llevando una vida sin obediencia. Muchas personas que piensan eso simplemente tienen la excusa que porque ya fueron justificados, justificados por fe, ya no tienen la necesidad de andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Y eso es mentira. Porque así fuimos justificados por fe, claro, pero tenemos la responsabilidad de andar en santidad y en obediencia ante Dios. Dios te dio salvación no para que sigas pecando. Dios no nos salvó para que sigamos revolcándonos en las mismas miserias que andábamos. Dios nos dio salvación para que nuestra vida fuera transformada, para que comencemos a andar en bendición. Entonces, la excusa no es porque ya fuiste justificado, ya no tienes que andar en obediencia, no, lo contrario, porque fuiste justificado es que más tienes que andar en obediencia. Porque fuiste justificado es cuando más tienes que andar en salvación. Entonces, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña, nos deja claramente que solo cuando existe una relación de amor que se manifiesta por la obediencia a la palabra de Dios, es cuando la comunión íntima con el Señor se ensancha,
se profundiza y el resultado es que Él se va a manifestar ¿a quién? A nosotros. Eso dice su palabra y se manifestará a Él. Cuando nosotros tenemos una comunión con el Señor, una comunión íntima de amor con el Señor, cuando nosotros escuchamos su palabra, vivimos su palabra, hermanos, esa relación con Dios se va a estrechar, se va a ensanchar, se va a profundizar y el resultado es el que estamos esperando, que Él se manifieste a nuestras vidas, que se manifieste en nuestra familia, que se manifieste en nuestra iglesia, en nuestro país, que se manifieste en el mundo entero. Así que si nos preguntamos, ¿cuál es la condición que debemos de cumplir para que el Señor se manifieste a nosotros? La respuesta la encontramos en este versículo. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas de una forma genuina, pero intensa. Esa es la respuesta. Necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas de una forma genuina, pero intensa. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Amamos a Dios sobre nuestro trabajo? ¿Amamos a Dios sobre nuestras, nuestras, nuestras relaciones? ¿Amamos a Dios antes que nuestros deseos? Entonces, hermanos, esto nos obliga nuevamente cada uno de nosotros a preguntarnos con honestidad si verdaderamente amamos a Jesús y si verdaderamente estamos obedeciendo sus mandamientos. Esto te lleva a ti y a mí y a todos los que escuchen este mensaje, a todos los que lean la palabra de Dios, a todos los que creen o que dicen creer en Dios, nos lleva, hermanos, a que nos preguntemos con honestidad si verdaderamente amamos a Jesús, si estamos obedeciendo sus mandamientos o simplemente estamos llevando el día a día, como muchas personas llevan. Y con respecto a esto, muchas personas tienen ideas y tienen estándares del pasado que los han hecho creer que Dios no habla hoy a su pueblo. Muchas personas piensan que Dios habló fue en el pasado, que Dios le habló fue a Moisés, a Abraham, a los profetas, pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor habló ayer, habla hoy y seguirá hablando todos los días por siempre, porque el deseo del Señor es comunicarse con su pueblo. El Señor es el que siempre comienza una relación. El deseo de Él es comunicarse, tener integración con su pueblo, que su pueblo lo escuche, escuchar a su pueblo. Entonces, el Señor no solamente habló en el ayer y en el pasado, el Señor habló en el ayer, en el pasado, habla hoy en el presente y hablará mañana en el futuro. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo lo hizo ¿qué? El universo. Dice claramente, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas. En estos últimos días, está hablando ahora, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo que el universo. Ahora, ¿te has preguntado por qué Dios quiere hablarnos? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Por qué necesito escuchar a Dios o por qué quieres hablarnos? ¿Saben por qué? Porque Dios desea revelar sus planes y sus propósitos para nuestra vida. La comunicación es parte de su ser. La tendencia de Dios es hablar con su creación. Él anuncia sus deseos, sus planes, sus propósitos del presente y del futuro, porque es parte característica de su esencia, es natural de su ser. Comunicarnos, enseñarnos, exhortarnos, mostrarnos, dirigirnos, eso es parte de su esencia, de su ser. Por eso la Biblia nos habla lo siguiente: si oyeres atentamente hoy su voz. ¿Nos está hablando en qué tiempo? En presente.
No está diciendo si hubiera oído la voz de, si, o sea, algún día, no, está diciendo si oyeres atentamente hoy su voz. Hermanos, está hablando en presente. ¿Por qué? Porque Dios habita en el eterno presente. Por eso es que su nombre es el gran yo soy. Dios es hoy, es decir, Dios habla hoy y Dios bendice hoy. No es el Dios del pasado, no es el Dios del futuro, es el Dios de todos los tiempos, el de ayer, hoy, mañana y siempre. Necesitamos tener prácticas para oír su voz. Pastor, qué buena la prédica y nos confrontó, pero ¿qué hacemos para oír su voz? Hermanos, vamos a hablar de tres, pienso que las generales. Necesitamos comenzar a aplicar, a practicar el ayuno y la oración. Necesitamos practicar el ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque el ayuno genera gran receptividad en nuestro espíritu y eso nos hace sensibles para oír la voz de Dios. Cuando nosotros sensibilizamos nuestro espíritu, cuando nosotros debilitamos nuestro espíritu, nos hacemos sensibles para escuchar la voz de Dios. Necesitamos orar en el espíritu. Cuando oramos en el espíritu, hermanos, nuestro espíritu se estimula y se desarrolla. No solamente orar con vanas palabrerías y repeticiones, sino verdaderamente orar con nuestro corazón, con nuestro espíritu. La tercera, necesitamos, hermanos, profundizar, estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Porque al escudriñar la palabra de Dios, crea sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios. Cuando escudriñamos su palabra, el Señor comienza a mostrarse, a revelarse, comienza a mostrarnos todos sus ministerios y todos los ocultos y todos los tesoros ocultos que la palabra de Dios nos habla. Tres cosas: el ayuno, la oración, el orar en el espíritu y profundizar el estudio y la escuela de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? No tienes práctica. Hermano, toma un versículo de la Biblia diariamente. Toma un versículo de la Biblia diariamente. Medita en él todo el día. Vívelo. Susúrralo. Y así mismo vas a empezar a ver las consecuencias extraordinarias que trae el Señor. Porque la palabra de Dios viene por el oír y el oír y el oír y el oír. Para terminar, hay una cosa que necesitamos aprender sobre las promesas de Dios. Que Dios nos promete una cosa, que Dios nos prometa una cosa en su palabra, no significa que todo va a ser fácil. ¿Por qué? Porque van a haber adversidades y van a haber pruebas que hemos de enfrentar. Pero jamás debemos olvidar que Dios es fiel a su palabra y que siempre estará a nuestro lado. En el camino nosotros podemos encontrarnos con personas que nos van a desanimar y nos van a llevar a renunciar a la fe. Sin embargo, no debemos permitir que esos sentimientos gobiernen nuestra vida. Nuestra fe tiene que estar puesta en la roca. Nuestra fe debe ser más fuerte que cualquier sentimiento. Por último, ninguno de nosotros, ningún creyente, ningún humano está exento de recibir informes, de recibir diagnósticos o noticias negativas, ¿verdad? No estamos exentos de recibir, digamos, un informe de un médico que nos haga dudar de las promesas de Dios. No estamos exentos de una noticia que nos haga dudar de las promesas de Dios. Pero es nuestra decisión escoger a quién le vamos a creer. ¿A lo que está sucediendo o a lo que Dios nos ha prometido? Es tu decisión hoy creer. Es tu decisión hoy escoger lo que estás viendo, lo que estás viviendo, o es tu decisión creer en el que ha prometido la bendición. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios, necesitamos, hermanos, primero, bajarle volumen al televisor. Necesitamos bajarle el volumen al celular.
Necesitamos bajar el tiempo a las redes sociales. Necesitamos bajar el tiempo al chisme. Tú sabes que tienes necesidad de bajarle para que pueda escuchar la voz. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Apaga la novela. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pasa tiempo en su palabra, no en el celular. Quiero terminar con el versículo de Éxodo 19:5 que dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, nuevamente me está, hermanos, martillando, oír su palabra, escuchar su palabra, entender su palabra, colocar su palabra en nuestra vida, guardar sus mandamientos, ser obedientes, andar en obediencia, en santidad. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Escúcheme bien, no es un tesoro, es mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Así que, hermanos, hoy el Señor nos ha hablado y espero que hayamos podido entender y escuchar la voz para que salgamos de aquí y reflexionemos. ¿Qué necesitamos apagar? ¿Qué volumen necesitamos bajar? ¿Qué necesitamos hacer para cambiar el ruido, el bullicio del mundo por su palabra, que es la que nos guía y nos lleva a la verdad? Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este mensaje, Dios de los cielos, Señor, que nos recuerda, Dios mío, Señor, nos exhorta, Señor de los cielos, Señor Padre, para que entendamos que tus promesas, tus bendiciones, tu palabra es el sí y el amén, Señor. Que entendamos una vez por todas, Dios de los cielos, Señor, que si no tenemos obrar en nuestra vida, no es porque tú seas incumplido, Señor, sino porque nosotros no hemos cumplido con nuestra parte, Señor. Padre, sensibiliza nuestro oído, Dios de los cielos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Nosotros como humanos, como seres humanos, Señor, como hijos tuyos, Padre, necesitamos cada momento, Señor, tu dirección, Señor. Y hoy clamamos, Dios, como iglesia, Padre, que seas tú, Señor, hablándonos, Dios mío, Señor, a todos y cada uno, Señor, sobre el siguiente paso, Señor, sobre la siguiente decisión que necesitamos tomar como iglesia, Señor, como congregación, Señor, Padre. Necesitamos tomar, Señor, Padre, cielo, Señor, aún nuestra vida propia, Señor, decisiones, Señor, que cambien, que transformen, Dios mío, de los cielos, Señor, nuestra vida, Señor, por completo, Señor. Padre, Señor, hablando, Señor, porque tu palabra es sabiduría, Señor, y es lo que necesitamos nosotros, Dios mío, Señor, para salir triunfantes, Dios mío, Señor. Muchas bendiciones y promesas, Señor, queremos, Señor, ser partícipe de ellas, Señor, pero no estamos dispuestos, Dios mío, Señor, a hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos, Dios, a reconocer, Señor, en los cielos, Señor. Y como obreros tuyos, Dios mío, Señor, necesitamos, Señor, hacer nuestra parte, Señor, para recibir, Señor, esa bendición, esas promesas que están en tu palabra, Señor. Hoy, Padre, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.